Listo. Bueno, buenos días, gracias por conectarse. Entonces, como les estaba diciendo en los mensajes de WhatsApp, esta tutoría primero va a ser un contexto de estaciones, de las recomendaciones que les doy para el examen. Y dos, vamos a hablar pues de placenta y mesodermo extraembrionario, que es su primer tema de embriología para el examen. Primero quiero que me digan cómo se han sentido en la materia, si quieren me pueden decir por micrófono, por chat, cómo les fue en las primeras notas, díganme. Pero que me digan, tranquilos, no hay que ser tímidos. Ah, ya me escribieron. Ah, bueno, qué bien, me alegra que les esté yendo bien. La idea con esto, pues, es comenzar con toda para la segunda mitad de la materia, con el caso del síndrome de Down y el examen de estaciones. Entonces, como les estaba mencionando, los contenidos, pues, primero el breve contexto de qué esperan de ustedes en este examen. Dos, plan de extraordinario. Y tres, vamos a socializar algunos documentos escolares. Y específicamente con eso me refiero a las recomendaciones que les doy para los RAS de genética y desarrollo para síndrome de Down y también la guía de estudio que les prepare. Estas son las referencias de siempre y adicionalmente, pues, estas imágenes que siempre quedan feas. Bueno, adicionalmente usé algunas imágenes de Moore en biología clínica, que es otro de los libros que les recomiendo para embrión. Entonces, primero, ¿qué es el examen de estaciones? Seguramente ya les han socializado, pero para tenerlo claro, es un examen de pregunta abierta corta en las cuales sus respuestas deben tener máximo 70 caracteres. Y para que entiendan qué son 70 caracteres, esta frase que les puse, o sea, esto desde qué es hasta máximo 70 caracteres, son 70 caracteres. Es decir, que las respuestas que esperan de ustedes son bastante precisas, bastante al grano. Igual, como hicieron con ustedes en las PRCs del primer PSM, cada doctor revisa individualmente sus preguntas para que pues sean validadas correctamente. ¿Cuántas preguntas hay? 25 preguntas en total, teniendo en cuenta todos los módulos de áreas biomédicas. Ustedes lo tendrán el viernes 20 de septiembre de 9 a 10 a.m. y el día anterior tendrán el PSM, así como para contextualizar. Pesa el 30% de la calificación total, como ya saben, 30% MRC, 30% estaciones, 30% facilitación y cada PSM pesa 5. Y con todo eso, pues se llega al 100% de la materia. En cuanto a genética y desarrollo, genética y embriología, cada uno tiene 5 temas. Sin embargo, las preguntas que hacen son diferentes. Es decir, en genética va a haber 4 preguntas y para embriología va a haber 6 preguntas. Ven que esto me estorba. Así es. Em, ¿Cuáles son los temas? Estos siempre están en la guía de asignatura, pero para que los tengan claros, en genética comenzamos con herencia multifactorial, análisis genético y después vamos de una con herencia cromosómica, tanto numérica como estructural, y finalmente se termina con análisis intelectual. En cuanto a embriología, el primer tema es el que vamos a abordar en esta tutoría, placenta y mesodermo extraembrionario. Después, estos son pues capas germinales, es decir, los derivados del disco germinativo trilaminar que habíamos visto antes, pero ahondar en ello. Por eso en las tutorías siempre les dije que los derivados de las capas son problema de nuestro futuro porque es problema de estaciones. Y finalmente van a tener algunos conceptos de embriología médica, epigenética y embriología y bases embriológicas de la morfogénesis. Todos estos se engloban en embriología médica. Van a ver que esa clase al final es como un resumen de todo. Y ahora sí, a lo que vinimos especialmente del contexto de examen de estaciones, les doy algunos consejos enfocados a genética y embriología. Uno, en genética es súper importante interpretar los resultados de los exámenes genéticos. Súper importante porque eso es una gran parte del examen. Especialmente hay que saber leer el cariotipo. Obviamente en eso vamos a estar ahondando más adelante. No se espera que ya lo sepan leer porque estamos iniciando nada más, pero es fundamental los exámenes genéticos. ¿Por qué? Porque las preguntas son gráficas. Cuando yo tuve el examen de estaciones, las preguntas eran como ponían un cariotipo así, pero pues este es normal. Únicamente que acá sale XY o XX. Una persona solo tiene uno de estos. Te ponen un cariotipo normal y tienes, por ejemplo, que poner la nomenclatura como el reporte del cariotipo. Eso es
una parte muy grande de genética para examen de estaciones. En cuanto a embriología, es súper importante saber cuáles son los derivados de las capas germinales. Las preguntas yo las divido en embriología como dos grandes tipos. El primer gran tipo es poder identificar una estructura en una imagen. Entonces, generalmente les ponen una gráfica, las mismas que les ponen en las clases, como de los libros, y es como, ¿qué es esto? Y así. Y después les preguntan generalmente cuáles son los derivados de esa estructura que se había señalado. Entonces, por ejemplo, si les preguntan de ectodermo, tendrán que saber qué es piel y sistema nervioso y así. Pero obviamente en esto vamos a estar ahondando más adelante para que tengan un vistazo de lo que se espera de ustedes para el examen. Y en cuanto a consejos, uno, es fundamental que vayan repasando conforme ven las clases. Igual saben que las clases son muy acumulativas, entonces van a ir repasando conforme se van dando y obviamente las tutorías están para que repasemos. Yo les recomiendo siempre que es importante entender los conceptos más que memorizarlos, porque como las preguntas tienden a ser casos clínicos y así, si no los entienden, entonces no van a poder aplicarlo correctamente para el examen. Como les estaba diciendo también, las preguntas son súper clínicas, generalmente como caso clínico, llega a su consulta, y así. Entonces vayan pensando en casos por ese estilo. Igual cuando hagamos el simulacro de estaciones, tendremos preguntas de ese tipo. ¿Y qué usé yo para recordar todas las cosas que hay que recordar? Flashcards. Yo usé Anki muchísimo para el examen de estaciones para ir repasando conceptos, bueno, como consejos más bien de otras materias. En fisiología es fundamental que hagan los H5Ps. Por un lado, porque son requisitos, o sea, no los deja entrar al examen si no hicieron los H5Ps, pero dos, porque las preguntas son literalmente de los H5Ps, entonces tienen que tenerlos bien claros, no hacerlos como por hacer. Otros, bueno, de farmacología les recomiendo tener como la aplicación de los conceptos de la clase, como siempre, un poco de los casos clínicos, los cajuts que les hacen, así. Anatomía, identificar, les ponen un tag, les ponen una imagen y tienen que decir, ¿qué es esto? Mucho es de ese estilo. Histología es un video, como también les van a estar ahondando los otros tutores. Ahora sí, vamos a placenta y mesón extraembrionario. No sé si tienen alguna duda de este contexto del examen de estaciones. Si tienen dudas, me pueden interrumpir, me pueden escribir. Y si no, entonces vamos a seguir con placenta y mesón. Como siempre, vamos a ubicarnos temporalmente. Acá en esta clase y en esta tutoría, no es tan sencillo ubicarse temporalmente en cuanto a la línea de tiempo en placenta, porque vamos a estar andando, pues, como en muchas semanas. Ya no vamos a hacerlo como día a día, sino en general un proceso. En esencia, vamos a comenzar como desde la formación de la placenta, es decir, hacia semana 1, hacia la semana 8, es decir, hacia el final del periodo embrionario. Igual vamos a ver algunos conceptos de periodo fetal conforme ya la placenta va madurando, pero en esencia estamos ubicados en esta semana, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, primero les digo, ¿por qué es importante la placenta? Como ustedes, ¿por qué creen que estamos viendo esto? Me pueden decir por chat, me pueden decir por micrófono, cualquier cosa. ¿Por qué creen que es importante la placenta? Pueden enfocarlo en sus funciones. ¿O qué es la placenta? ¿O qué han entendido esto? ¿No hay comentarios? Bueno, no me llegó ningún mensaje, no sé si alguien está escribiendo, pero voy a seguir para que tampoco se haga muy larga la tutoría. La placenta es súper importante porque es el órgano de conexión que establece la relación entre el embrión y la madre. Eso es lo fundamental. Por lo tanto, para el embrión le permite sobrevivir, le permite crecer en la vida intrauterina, porque si no hubiera placenta no habría conexión entre madre e hijo y el hijo simplemente no podría crecer. Hay que tener en cuenta que la relación en el embarazo es en esencia parasitaria, es decir, es como, y eso sale en los libros, es como si el embrión fuera un parásito que está obteniendo recursos de la madre. El embrión consigue oxígeno y nutrientes de su mamá, de la sangre de su mamá, y va a eliminar los desechos utilizando también
la sangre de la mamá. Por lo tanto, también es súper importante en la placenta que se evite el rechazo del sistema inmune de la madre. ¿Por qué? Porque si decimos que es como un objeto extraño, que además no es genéticamente idéntico a la mamá porque tiene el 50% de la mamá, el 50% del papá, podría fácilmente reconocerse como algo normal y podría rechazarse y pues reaccionar, como por ejemplo vieron en fisiología con la eritroblastosis fetal. Por lo tanto, es fundamental también el evitar este rechazo y que la madre pues simplemente no expulse al niño por alguna razón. En cuanto a la placenta, es súper importante tener en cuenta que hay tejidos extraembrionarios relacionados con ella y hay de dos grandes tipos según su origen. En cuanto a los que establecen la interfase fetal-materna, o sea, propiamente esta conexión entre el feto y la mamá, está la placenta y el corion. La placenta tiene una porción materna y una porción fetal. Y la porción fetal es la que viene derivada del corion. Y este corion se compone de los derivados del trofoblasto. ¿Alguno me puede decir cuáles son los dos grandes derivados del trofoblasto? El sincitio y el sitio. Exacto. Sincitio trofoblasto, que igual acá lo vemos, que es el más externo, es más desorganizado, y el otro es el citotrofoblasto, que es un poco más interno y es más organizado. También tenemos otros tejidos importantes que establecen esta conexión, que vienen de la masa celular interna, es decir, lo que no es trofoblasto, sino lo que es embrioblasto. Y acá será importante, por un lado, el amnios, es decir, el tejido que establece la cavidad amniótica, que es un derivado del ectodermo y pues también del epiblasto, porque del epiblasto deriva el ectodermo. En segundo lugar, es importante considerar el saco vitelino, que acá encontramos nuestro saco vitelino, derivado endodérmico, y también será importante la atlantoides, que es esta hernia fisiológica que vemos del saco vitelino, del endodermo, hacia el pedículo de fijación. Todo esto es un vistazo general de lo que se trata la tutoría, entonces no voy a puntualizar en cada aspecto porque eso será más adelante. Y finalmente es importante considerar el mesodermo extraembrionario con su hoja visceral y hoja parietal, u hoja esplásmica y somática, que también permiten establecer la conexión. Entonces, comenzando con los tejidos extraembrionarios, como les dije, vamos a puntualizar en cada uno. Primero, el amnios. Entonces, el amnios es el tejido que recubre la cavidad amniótica, deriva del ectodermo, como ya habíamos dicho, y el ectodermo, pues, viene también de la masa celular interna. Entonces, para ubicarlo aquí, inicialmente, hacia las 2 semanas, acá se encuentra la cavidad amniótica. Recordemos que la cavidad amniótica siempre se encuentra hacia el extremo dorsal, o sea, como hacia la espaldita del embrión y mira hacia, digamos, acá esta es la implantación, acá está la mamá y acá está más la luz, por así decirlo, el espacio en el útero. Entonces, la cavidad amniótica, siendo más dorsal, va más cercana hacia los tejidos maternos. Acá, esta imagen la vamos a estar utilizando un montón porque nos establece cómo conforme se va plegando el embrión, estas cavidades y membranas asociadas también van cambiando su configuración. Entonces ya hacia la 3.ª semana, cuando tenemos la formación del disco germinativo trilaminar, comienza a haber este plegamiento y pues vemos la cavidad amniótica todavía a nivel dorsal. Súper importante considerar que conforme se va dando el plegamiento craneocaudal, el craneocaudal es este plegamiento, es decir, como que ya no es un disco, sino que se pliega así. Y también se pliega a nivel lateral, que no se ve en esta imagen por el corte que estamos viendo, pero también se pliega así. La membrana amniótica va a comenzar a rodear el cuerpo del embrión. Entonces, antes la cavidad estaba únicamente a nivel dorsal, vemos que es esto azulito, pero conforme van pasando las semanas, va a rodear totalmente al niño. Entonces acá vemos el amnios, ya no está únicamente dorsal, sino que entra para rodear absolutamente todo. Y acá vemos como la cavidad amniótica literalmente recubre todo el bebé. ¿Para qué sirve el líquido amniótico, que es el líquido que está dentro de esta cavidad amniótica? Por un lado, es un sistema de amortiguación, es decir, permite que el movimiento que tenga la madre no afecte tanto al niño, el niño no se va a mover tanto, no se va a pegar tanto.
También va a facilitar el crecimiento y también la maduración de distintas estructuras, entre ellas los pulmones, principalmente. Favorece los movimientos del niño porque pues el niño va a estar ahí como envuelto en líquido que va a favorecer que comience a mover sus extremidades y así conforme va avanzando. Esto ya sería un periodo fetal y va a proteger de adherencias. ¿Qué quiere decir? Que si está como bien lubricado el ambiente externo del bebé, entonces no se van a comenzar a pegar los tejidos entre sí. Eso es un problema que, pues, podría darse si el niño tuviera muy poco líquido amniótico, entonces podría haber adherencias y por lo tanto podría haber malformaciones. Entonces, como ya vimos, la cavidad amniótica va a crecer un montón porque al inicio es únicamente dorsal, únicamente está arribita y después va creciendo muchísimo. Esta cavidad amniótica se amplía de manera progresiva y va a alcanzar un máximo de casi 1 litro, o sea, un montón de líquido en las semanas 33 a 34 de la gestación. Y esto es lo que le representa esta gráfica. El volumen de líquido amniótico va subiendo conforme el bebé va creciendo. ¿De dónde viene el líquido amniótico? Esto sale en uno de los H5Ps que les hice para, desde la fecundación hasta la gastrulación. Y es importante tener en cuenta que de manera inicial viene del trasudado del plasma materno. Entonces, se establece la conexión, la circulación uteroplacentaria, es decir, el bebé ya tiene acceso a la sangre de la mamá y el plasma materno, que es el componente líquido de esta sangre, el componente acelular, va a comenzar a filtrarse para llenar la cavidad amniótica. Ese es el inicio del líquido amniótico. Después de la semana 20, el niño ya habrá desarrollado muchos sistemas y también estará en proceso de maduración de estos, y por lo tanto el líquido amniótico vendrá en su mayoría de orina fetal, es decir, el niño ya desarrolló sus riñones y por lo tanto bota líquido que va a luego a recubrirlo, y también viene una parte de secreciones de los pulmones del niño. Entonces esto es lo que vemos en esta imagen, tenemos la placenta, esta será la cara fetal y esta es la cara materna, pues lógicamente porque el feto está hacia aquí. Entonces, lo que ve el feto es la cara fetal, esto es el cordón umbilical, y acá vemos el movimiento del líquido amniótico. Por un lado, las secreciones pulmonares aumentan líquido amniótico. El niño también va a comer líquido amniótico, por lo tanto va a meterlo, a sacarlo de la cavidad amniótica. Y la orina también aumentará el líquido pues, el líquido amniótico. Esta vía intramembranosa es la que establecemos inicialmente, en la cual el trasudado del plasma materno va a comenzar a llenar la cavidad. Entonces, ya vimos lo normal, pero como siempre hay que ver qué pasa si hay fallos acá, que es lo que vamos a ver pues generalmente en la clínica. Primero hay que considerar cuál es la cantidad normal de líquido amniótico. Como les dije, llega como hacia acá, lo que vimos, llega a un máximo de 1 litro, pero generalmente establecemos que la cantidad normal será de 500 a 1000 mililitros. Y esto se puede ver, por ejemplo, en ecografías que se le hacen a la madre. Si hay una cantidad excesiva, entonces tendremos hidramnios o también se llama polihidramnios. Eso es exactamente lo mismo, hidramnios o polihidramnios. Y se dará cuando hay más de 2 litros de líquido amniótico en la cavidad amniótica. ¿Por qué puede dar esto? Por embarazos múltiples, porque pues tenemos muchos niños, entonces esos niños van a estar produciendo mucho líquido amniótico. O también, y de manera muy importante, puede darse por atresia esofágica o por anencefalia. Anencefalia quiere decir que el niño no desarrolló correctamente el encéfalo. Si no tiene una cabeza bien formada, entonces no va a poder deglutir. Y como habíamos visto en esta imagen, es fundamental que el niño, es fundamental que el niño degluta, se come el líquido amniótico, este va hacia su sistema gastrointestinal, y una vez este se absorbe a la sangre del niño, después irá por el cordón umbilical hacia la placenta de la mamá y sus restos van a botarse por el sistema urogenital de la mamá. Entonces, si por alguna razón el niño no puede deglutir, va a quedar mucho líquido amniótico afuera, el niño no lo está disminuyendo, no se lo está comiendo. Entonces, pues tendremos hidramios. Puede ser, por un lado, por anencefalia, como les estaba comentando, o sea, si no tiene cabeza bien formada, obviamente no va a poder deglutir, o si tiene atresia esofágica. Atresia quiere decir que no se formó correctamente el esófago. Y esta es la imagen que vemos aquí. Esta
Además de ser una atresia esofágica, estamos viendo una fístula traqueoesofágica. Con base en lo que han aprendido también en anatomía, vemos que acá estamos en el sistema, pues en las vías respiratorias, y esto es lo que debería ser el esófago y debería continuarse aquí y llegar hacia el estómago del bebé. Pero si hay fallos en la formación de este esófago, entonces podría darse una fístula o podría simplemente no formarse y por lo tanto el niño no puede deglutir y por ello entonces no va a haber un correcto equilibrio en la cantidad de líquido amniótico. Hay que recordar que esto, así como ahondando con otros temas de biología, esto se da porque tanto sistema respiratorio como sistema gastrointestinal son derivados del endodermo. Así, tener en cuenta. Y por otro lado, tenemos muy poquito líquido amniótico, se llamará oligohidramios. Oligo, poquito. Hidramios, pues estamos hablando de líquido, amnios, amniótico. Y esto se establecerá si el niño tiene menos de 500 mililitros, o sea, menos de medio litro de líquido amniótico. ¿Por qué puede darse? Puede ser porque hay una agenesia renal bilateral, ¿qué quiere decir? Agenesia A, no. Agenesia, formación. Renal, pues, riñón. Y bilateral de ambos riñones. Entonces, si el niño no formó ningún riñón, no va a formar orina. Y por lo tanto, en la segunda fase de formación del líquido amniótico, este no va a poder aumentar porque literalmente no se está formando, el niño no lo está pudiendo generar y por lo tanto va a haber muy poco líquido amniótico. Me dicen si eso no queda claro. Segundo tejido extraembrionario fundamental, el saco vitelino. El saco vitelino está revestido, entonces este es el saco vitelino y se reviste de endodermo extraembrional. Entonces el saco es esta cavidad y se reviste de endodermo. ¿Cuáles son sus funciones? Inicialmente almacena muchos nutrientes, entre ellos vitaminas como la vitamina B12. Por su revestimiento, si se acuerdan de la tutoría de gametogénesis, habíamos dicho que hacia la semana 6 van migrando las células germinales primordiales por este saco vitelino. Entonces van a migrar y van a alojarse en las crestas gonadales. Y también el saco vitelino hace hematopoiesis, es decir, que hace formación de las células sanguíneas hasta la semana 6. Después va a ser relegado por el hígado, después por la médula ósea y sabemos que en el adulto se hace por la médula ósea. Entonces, esperen, para ubicarnos, para que quede eso súper claro, inicialmente el saco vitelino está aquí a nivel ventral del embrión. Conforme se van dando el plegamiento, el saco vitelino va como saliendo y finalmente el saco vitelino va a quedar aquí, a nivel ventral, muy relacionado también con el cordón umbilical. Siguiendo está la alantoides. Bueno, creo que se le dice el alantoides, entonces la alantoides. La alantoides, habíamos dicho en la tutoría de disco germinativa trilaminar, que es una evaginación del intestino posterior revestida por endodermo. Yo les había dicho que era una evaginación del endodermo porque pues de este endodermo deriva el intestino posterior. Entonces, inicialmente, ¿cómo lo vamos a ver? Tenemos la formación del pedículo de fijación, que es esta cosita, en la cual se une mesodermo extraembrionario, hoja visceral y hoja parietal. Y acá tenemos el endodermo que comienza a plegarse en una parte y entra hacia el pedículo de fijación. Por lo tanto, ¿cuál es la alantoides? Esta colita que vemos aquí. Y pues en esencia es eso, es una hernia fisiológica que después va a estar incluida en el cordón umbilical. En fases posteriores del desarrollo, es decir, más adelante, la parte proximal del alantoides formará el uraco y este tiene continuidad con la vejiga urinaria en formación. Más adelante se tiene que poder cerrar, es decir, obliterarse el uraco para que eso forme un ligamento que después no va a tener mayor funcionalidad. Si por alguna razón la obliteración del uraco no se da de manera correcta, podríamos tener uraco persistente, que es en esencia esta conexión entre la vejiga y el ombligo, porque el ombligo es el remanente del cordón umbilical que tenemos, y esto que vemos, esta conexión anormal, sería uraco persistente.
Y también tenemos de manera fundamental, y vamos a andar en esto más adelante, el corion y la placenta. Entonces, en esencia, ¿por qué es importante esto? Porque establecen la conexión entre los tejidos embrionarios y también los tejidos maternos del endometrio, esto es, del útero de la mamá. Recordemos, igual vamos a andar un poquito en esto, en la implantación es fundamental la reacción decidual. Y así de manera como informal, para decirlo, es una reacción que permite que la mamá cuide al embrión, es decir, llega, lo nutre, le da como comodidad para su implantación, pero no permite que se sobrepase. Es decir, permito que se implante donde yo quiero que se implante, es decir, en el endometrio, pero no voy a dejar que pase más profundo, que invada más de lo que debería. Por lo tanto, la reacción decidual tampoco permite que el embrión en implantación llegue hacia el miometrio, que es una capa más profunda del útero. Como les había dicho, súper fundamentales las dos capas del trofoblasto, que son las que inicialmente van a formar este corion, y será el sincitio trofoblasto, que es el más externo. Acá, pues, no lo vemos exactamente, pero bueno. Sincitio trofoblasto, que queda más afuera, y citotrofoblasto, que queda más hacia adentro. Entonces, ahondando en esta reacción residual. Como tal, es una transformación que experimentan las células estromales de mesénquima del endometrio durante la implantación. ¿Y esta transformación en qué consiste? Estas células van a aumentar de volumen, van a acumular glucógeno, van a acumular lípidos, es decir, acumulan nutrientes que pueden servir para el embrión. Y en esta reacción decidual vamos a tener la formación de 3 deciduas importantes. Esto es súper importante poder contextualizarlo en una imagen. Acá vemos qué es esta cosa grande. ¿Alguno me puede decir? Que es como esta estructura en forma de, como, no sé, como de cilindro. Bueno, el problema si estamos poco participativos. Yo sé que un sábado es re difícil tener una tutoría, pero es para que no nos colguemos en los temas que toca y revisan. Entonces, esta estructura es el útero de la mamá. En esencia, acá tenemos el cuello del útero y acá en el útero, en el endometrio, se implanta el embrión. Entonces, esto es el embrioncito, este es otro trofoblasto y acá está el embrioblasto, lo de adentro. Pero lo voy a borrar para que no quede tan feo. Entonces, conforme va dándose la reacción decidual, tendremos 3 deciduas. Por un lado, la decidua capsular, que es este tejido que cubre al embrión y a la vesícula coriónica es decir, los derivados del corión. Vamos a andar en esto. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Esta decidua capsular es la que queda cerquita al bebé. Acá se ve mejor. La decidua capsular es esta membrana que está recubriendo al bebé. La decidua son células de la mamá, células estromales. Por otro lado tendremos la decidua basal, que será esta entre la vesícula coriónica, es decir, pues entre el corión y la pared uterina, que es la que vemos aquí. Es la que queda súper en conexión entre el bebé y la mamá. Entonces es toda esta que los conecta. Y por otro lado tendremos la decidua parietal. Recordemos que parietal siempre es lo que queda como más afuera, más externo. Entonces ya podemos entender que la decidua parietal es esta, la que queda más afuerita. Es tejido endometrial que pasó por la reacción decidual, pero no está directamente en contacto con el embrión. Si vemos acá, está como separadito. Eso en esencia son las 3 deciduas. Y pues acá vemos también, eso ya es bastante desarrollo fetal. A los 5 meses de gestación tenemos estas deciduas, por un lado la capsular, que es la más interior, por otro lado la parietal, que es la más exterior, y también la basal, que es la que establece la relación entre corion del niño y el endometrio de la mamá. Entonces, acá es súper importante tener en cuenta qué son las vellosidades coriónicas y en qué etapas se van formando. Entonces, las vellosidades coriónicas son formaciones del trofoblasto
inicialmente, que permiten la conexión entre embrión y madre. Inicialmente tendremos el embrión prevellositario, es decir, pues antes de que forme vellosidades. Después tendremos hacia el final de la semana 2 las vellosidades primarias. Y estas sencillamente son las proyecciones del citotrofoblasto hacia el sincitiotrofoblasto. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Tenemos citotrofoblasto, que es el más interior, sincitiotrofoblasto, que es esto que está moradito, y acá tenemos la decidua basal. Esto ya es tejido de la mama. Esto era tejido del niño y esto es tejido de la mama. Entonces, las vellosidades primarias establecen que antes teníamos el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto como separados, y acá van a comenzar a meterse células del citotrofoblasto en el sincitiotrofoblasto. Las vellosidades secundarias se forman cuando ya hay una zona central mesenquimatosa. Mesenquimatosa siempre es mesodermo. En este caso, este mesodermo es el mesodermo extraembrionario. Para ubicarnos mejor, acá tendremos el embrión, o sea, está súper chiquito, pero hacia este lado está el bebé y hacia este lado es que tenemos a la mamá. Entonces, la vellosidad secundaria se establece cuando ya hay un mesodermo extraembrionario que entra en cada una de estas vellosidades. Entonces, el mesodermo, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Y acá está la mamá. La vellosidad terciaria se va a dar más adelante hacia el final de la semana 3 y en esencia se establece cuando ya hay vasos sanguíneos, que son estos, cuando se forman vasos sanguíneos en la zona central de esta vellosidad. Y vamos a comenzar a formar como estas columnas celulares. Pero en esencia lo importante es que ya hay vasos sanguíneos. Y esto, bueno, acá lo vemos en esta imagen, sí, este es el vaso embrionario. ¿Qué es importante? Que de estas vellosidades terciarias habrá unas vellosidades fundamentales que son las vellosidades de anclaje. Y anclaje, la palabra nos lo dice, nos anclan la porción fetal y la porción materna. Entonces acá ya vemos cómo esto es tejido fetal que va a estar directamente relacionado con el tejido materno. Y para tenerlo súper claro, las vellosidades de anclaje son estas extensiones, bueno, se dan cuando ya hay extensiones citotrofoblásticas. Si vemos, el citotrofoblasto, que es el más organizadito, va a quedar directamente en conexión con el tejido de la mama. Si se dan cuenta, antes el sincitiotrofoblasto era lo más externo, pero cuando tenemos estas vellosidades de anclaje formadas, el citotrofoblasto se va a volver externo. Acá quedan todos con todas las cosas con código de color, igual para que lo repasen si quieren, como para tenerlo súper claro, pero eso es lo que tienen que tener en cuenta. A este punto, entonces ya podemos establecer un montón de relación entre los tejidos que hemos visto. Acá tenemos la imagen de un embrión, este es aproximadamente de 5 semanas, si no estoy mal. Entonces, ubiquémonos en la imagen. Acá tenemos el embrión implantado, entonces, embrión, y acá está la mamá. Esto es el útero de la mamá. Por un lado tenemos el embrión fijado por el pedículo de fijación, acá, la formación del cordón umbilical. Esto es. Este embrión va a estar suspendido en la cavidad coriónica. ¿De acuerdo? Entonces acá está la cavidad coriónica que se establece entre el mesodermo extraembrionario visceral y mesodermo extraembrionario parietal. Tenemos entonces también la placa coriónica, que será este mesodermo extraembrionario con trofoblasto. Pero en esencia en la placa coriónica es súper importante el mesodermo extraembrionario. O sea, por aquí. Y tenemos también el establecimiento de la circulación uteroplacentaria ya más madurada. Y es súper importante la erosión de las arterias espirales o espiraladas, que son de la mama. Vamos a comenzar a erosionarlas y ellas desarrollan unos cambios morfológicos que van a permitir que el flujo sanguíneo de estas arterias tenga una presión cada vez menor. ¿Y yo por qué quiero que tenga una presión cada vez menor? Para que, bueno, salgan del corazón de la mamá. Obviamente esto es de un montón de ramas que se van formando, pero en esencia el corazón.
y podemos ir formando como unas lagunitas de sangre que van a inundar estas vellosidades coriónicas, que es la que estamos viendo aquí, para permitir el nutrimiento, la nutrición del embrión. Em, y listo. Bueno, en cuanto a las otras consideraciones que tenemos que tener, entonces estas ya son unas vellosidades terciarias, unas vellosidades de anclaje, porque está desde el lado del embrión hasta el lado de la mamá. Tenemos una cubierta citotrofoblástica externa, que es la que vemos aquí. El citotrofoblasto quedará afuera. El amnios está cubriendo acá al embrión. Y, bueno, acá la placa coriónica, la vemos aquí, el mesodermo extraembrionario. En cuanto al corion, entonces, hay que puntualizar qué es el corion. Esta es la capa constituida por trofoblasto. Ya sabemos, tiene dos capas fundamentales, el sincitio y el citotrofoblasto, y el mesodermo extraembrionario subyacente. Y como ya habíamos dicho, este mesodermo extraembrionario acá se va a denominar placa coriónica. El corion va a formar una cubierta para el embrión y esta es la vesícula coriónica que habíamos visto en diapositivas pasadas. Entonces esto va a rodear los tejidos intraembrionarios, rodea también el amnios, es decir, la cavidad amniótica, el saco vitelino y rodea el pedículo de fijación. Rodea. Tendremos el corion frondoso, que es el que tiene vellosidades coriónicas, acá vemos vellosidades, el frondoso. Este está hacia la decidua basal, es decir, para devolvernos hacia la conexión entre niño y mamá. Eh, aquí, corion frondoso hacia la decidua basal, que es la que conecta directamente. Y también tendremos el corion liso, que es el resto del corion, el que no tiene las vellosidades. O las tiene, pero como más atrofiadas. Finalmente tendremos la formación de la placenta madura, ya la placenta que va a acompañar al niño en todo el resto de su maduración hasta que nace. Y esta, como ya tenemos claro, tiene dos componentes. Por un lado, el componente fetal. Entonces, acá vemos el componente fetal. ¿Por qué lo sé? Porque hacia acá está yendo el cordón umbilical. Entonces, por acá, como un frijol, está el niño. Y por otro lado, tendremos el componente materno, que será por aquí, hacia la decidua basal. Recordemos que deciduas son tejidos de la mama. Entonces, el componente fetal tendrá corión frondoso, por un lado la placa coriónica, es decir, el mesodermo extraembrionario, y estas vellosidades. Acá lo veremos. Entonces acá tenemos un montón de vellosidades, el árbol vellositario y la circulación fetal que se va estableciendo. Por un lado tenemos la circulación fetal, es decir, lo que entra y sale del niño, aquí por el cordón umbilical, y por otro lado la circulación materna, que es la que viene desde las arterias de la mamá, que entran y llenan de líquido. Y también llevan esta sangre. Acá vemos una imagen de la placenta madura, de la placenta como debe salir tras el embarazo. Esta tiene una forma de disco, o sea, como así, como esto. Un grosor de aproximadamente 3 centímetros, como así. Un diámetro, así, de aproximadamente 20 centímetros y pesará aprox medio kilo. A la imagen A, la de la izquierda, vemos la cara materna de la placenta. Es la que tiene los cotiledones. ¿Y qué son estos cotiledones? Son estas partes de la placenta en su cara materna. Debe haber entre 15 a 20 cotiledones. ¿Por qué es importante? Porque cuando esta placenta sale tras el parto, que es el proceso que se denomina alumbramiento, cada uno de estos cotiledones se tiene que contar y hay que ver que estén completos, porque si no, quiere decir que un cotiledón se quedó en la mamá, no salió tras el parto, sino que se quedó en el útero y tiene que sacarse, tiene que extirparse para que no haya una reacción inflamatoria, para que la madre no sangre en exceso, hay que contarse. Bueno, y por el lado derecho, en esta imagen B, vemos la cara fetal de la placenta, lo que el bebé puede ver, por así decirlo. Entonces tenemos estos vasos y lo fundamental de esta cara es que tenemos el cordón umbilical. El cordón umbilical viene aquí y conecta con el bebé. Así. La placenta madura va a formar un montón de hormonas que van a ayudar al
desarrollo del embarazo. Por un lado, produce hormonas esteroideas derivadas del colesterol, que son lipofílicas, entre las cuales es fundamental la progesterona y los estrógenos, que son estrona, estradiol y estriol. Y por otro lado, forma hormonas peptídicas, entre las cuales es fundamental la gonadotropina coriónica humana. Antes, esta gonadotropina coriónica humana la producía el sincitio trofoblasto, como habíamos visto. Pero después, conforme va madurando esta placenta, va a liberar la gonadotropina coriónica humana y ayudará al mantenimiento del cuerpo lúteo. Esto inicialmente permitirá la formación de progesterona y estrógenos. Esta concentración será máxima hacia la semana 8 y luego va a ir bajando. Y conforme el cuerpo lúteo involuciona, entonces ya no vamos a necesitar la progesterona y estrógenos que produce el cuerpo lúteo, sino que la placenta se encarga de su formación. Básicamente releva al cuerpo lúteo conforme va madurando. También es súper importante que libera hormona de crecimiento y en esencia es por el crecimiento placentario. Ahora, la circulación placentaria, entonces ya tenemos como estos conceptos claros. Para puntualizarlos, entonces, por un lado tenemos la parte fetal. Vamos a comenzar con el análisis de la circulación fetal. Entonces, este cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. Esta vena y arteria se establecen teniendo como punto de referencia al embrión. ¿Qué quiere decir? Bueno, feto en esta parte, al feto lo considera como el punto de referencia. ¿Qué quiere decir? Que las arterias son las que salen del feto y las venas son las que entran sangre al feto. Como el niño no tiene los pulmones desarrollados y no puede respirar dentro del útero, entonces las arterias, las que salen del feto, son las que tienen sangre pobre en oxígeno, porque van a la placenta a que se oxigene. Y la vena es la que trae sangre rica en oxígeno, porque fueron, pues, las que ya pasaron por la oxigenación en la placenta. Entonces, la sangre fetal va a llegar a la placenta con estas 2 arterias umbilicales, llegó, va a ramificarse hacia los lechos capilares que hay en las vellosidades coriónicas. Entonces acá tenemos una vellosidad y acá hay lechos capilares, gracias a la ramificación de las vellosidades. Y la sangre de la mamá va a venir acá, las arterias espiraladas llegan y llenan de sangre estas vellosidades. Y esto va a permitir el intercambio de nutrientes y de oxígeno para que el niño se oxigene y le llegue cosas necesarias para su crecimiento. Y esta sangre va a llegar por medio de esta vena umbilical única. La membrana placentaria es la barrera que se forma entre la mamá y el feto. Se va a componer entonces del sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, que es lo que vemos por aquí, como rodeando estas vellosidades. Después tendremos el tejido conjuntivo vellositario, aquí, digamos, lo que separa las vellosidades entre sí. Y finalmente el endotelio de los capilares fetales, es decir, el endotelio de cada uno de estos capilares, que son las vellosidades ramificadas. ¿Por qué es importante entender cuáles son los componentes de esta barrera placentaria? Porque hay algunas estructuras que pasan por la barrera y otras que no pasan por la barrera. Si pasan por la barrera, es peligroso, por ejemplo, la warfarina atraviesa barrera placentaria, o sea, pasa estos elementos que nos separan, la mamá y el feto, y por lo tanto podría tener efectos teratógenos. Y pues hay un montón de moléculas que pueden pasar esta barrera placentaria y por lo tanto podrían llegar al feto y tener efectos negativos en esto. Ahora vamos a tener un vistazo a la circulación fetal, es decir, ya vimos la parte fetal, de la placenta, aquí, cordón umbilical, con 2 arterias y una vena, y esta sangre va a llegar a
la circulación fetal, digamos el circuito en formación. Y para esto, entonces, les voy a dar un vistazo a la circulación fetal. Es importante para su RAE de fisiología en síndrome Down y es importante como que la vayan entendiendo. En este momento no es el centro de esta clase, no es el centro de este tema, pero para tenerla presente. Entonces, ¿por qué es necesaria la circulación placentaria? Ya sabemos, es necesaria para que llegue sangre oxigenada a los tejidos del bebé, porque el bebé tiene vasoconstricción en la circulación pulmonar, los pulmones no le sirven. Entonces necesito establecer vías alternas. Y acá fundamental, el intercambio gaseoso se da en la placenta, no se va a dar en los pulmones en el bebé. Una aclaración, esto lo tomé de la tutoría que yo hice de fisiología el semestre pasado. Entonces vamos a tener un pequeño repaso de circulación fetal. Hay que considerar que el feto tiene tres estructuras cardiovasculares que son exclusivas de este y que tienen que cerrarse cuando el niño nace. Pero son fundamentales mientras el niño no ha nacido para que se dé una correcta oxigenación en sus tejidos. Y tenemos estas tres. Por un lado, el conducto venoso es el que vemos aquí y permite que algunos eritrocitos pasen directamente desde la vena umbilical, que es la que vemos aquí, no pasen por el hígado, sino que sigan derechito hacia la vena cava inferior del niño y llegue a atrio derecho. ¿Para qué es esto? Pues para que los eritrocitos no se desvíen al hígado, en esencia. Número 2 está el agujero o el foramen oval, que es este huequito que vemos aquí. Y este permite que la sangre rica en oxígeno que venía de esta vena umbilical pase de atrio derecho a atrio izquierdo directamente. Se va a saltar la circulación pulmonar, es decir, no va a pasar a ventrículo derecho, a tronco pulmonar y a pulmones, porque hay vasoconstricción en la circulación pulmonar. Los pulmones aún no me sirven de nada. El niño no respira oxígeno, no respira aire. El niño está únicamente metiendo líquido amniótico por sus pulmones. Y en último lugar tenemos el conducto arterioso, que es este conducto, esta comunicación entre las arterias pulmonares y la arteria aorta, que permite que la sangre que se dirige a los pulmones, o sea, aquí, vaya a desviarse, pasa directamente a la arteria aorta y así pues no llega a este circuito que no me va a servir de absolutamente nada. Va a ir de circulación pulmonar a circulación periférica porque hay una presión muy elevada en la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque este circuito, digamos, estas arterias van a estar vasoconstreñidas. Es un vistazo para que tengan claro por ahora la circulación fetal. Si no estoy mal, algunos doctores explican circulación fetal en la clase de placenta, otros no, pero eso es lo que tienen que tener súper claro por ahora. Ahora, ya vimos la formación de la placenta normal, pero como les dije, todo puede salir mal y eso es lo que generalmente llegará a la consulta. Entonces, puede haber errores en la formación de la placenta y uno de ellos, que es súper común, es la preeclampsia. ¿Alguno me puede decir qué sabe de la preeclampsia, qué cree que es, a qué le suena? Ah, bueno, si no saben, tranquis. La preeclampsia es una enfermedad, un trastorno hipertensivo asociado al embarazo que se da después de la semana 20 de gestación. Características clínicas, dará hipertensión, proteinuria, es decir, proteínas en la orina, y edema, es decir, como hinchazón en la mamá. Y esto se debe a que hubo errores en la formación de la placenta y el embarazo no se está pudiendo llevar a cabo de manera correcta. ¿Qué puede ser? Porque la placenta fue poco invasiva, entonces no entró correctamente. Hay una angiogénesis comprometida, es decir, los vasos sanguíneos que tengo que formar para nutrir al bebé no se están formando correctamente. Por lo tanto, hay una perfusión placentaria escasa. La placenta, es decir, esto, no le está llegando correctamente sangre. El niño no está pudiendo recibir los nutrientes adecuadamente y si progresa puede desarrollar eclampsia. Fundamentalmente la eclampsia va a generar convulsiones en la mamá. Pueden aparecer infartos de gran tamaño, es decir, no hay para nada sangre que está llegando a la placenta
y esto va a reducir de manera significativa la circulación uteroplacentaria. Es decir, que no está llegando sangre acá correctamente, entonces las vellosidades no reciben sangre, el niño no recibe la sangre que debe, entonces no va a recibir oxígeno ni nutrientes. O sea, gravísimo. Esto se tiene que manejar. Em, Esto es mucho más de gineco, yo lo estoy viendo ahora mismo en áreas reproductivo, pero es importante tener en cuenta como que si la placenta se forma mal, puede dar preeclampsia. Y también este sí es más, digamos, de ahora en genética y desarrollo, puede haber una adherencia anómala de vellosidades, es decir, una placenta que se formó donde no debía. Y acá hay tres grandes tipos. Uno, la placenta acreta, en la cual, la misma placenta adherente, en la cual las vellosidades van a atravesar más allá del endometrio. Entonces vemos acá una imagen del útero de la mamá. Lo normal sería que la placenta se fuera formando y solo llegara al endometrio. Tiene que llegar al endometrio y ya. Pero si tenemos una placenta adherente, va a atravesar y va a entrar hacia el miometrio, que es la capa muscular de este útero. Esto ya es grave porque yo únicamente quiero la placenta en el endometrio, no lo quiero más adentro. Otro tipo es la placenta percreta, la placenta perforante, son lo mismo, y este es como la placenta creta, pero llevada a más extremo. Entonces, se implantó en el endometrio, luego también se implantó en el miometrio e infiltró todo el grosor del miometrio, o sea, súper invasora, eso también es muy perjudicial. Y acá vemos cómo esta placenta llegó hacia el perímetro, hacia la parte más externa del útero. Tenemos vellosidades coriónicas, acá en el perímetro no debería haberlas, debería tener únicamente en el endometrio, lo demás adentro. Y otra alteración en la formación de la placenta es la placenta previa. Y acá ocurre cuando el blastocisto se implanta en proximidad, acá se implantó directamente en el cuello del útero. Lo normal sería que se implantara hacia las paredes laterales, pero se implantó acá. Esta es la vagina de la mamá, este es el cuello uterino. Esto, en esencia, ¿por qué es grave? Porque cualquiera de estas tres alteraciones en la placenta se puede manifestar como una hemorragia en el tercer trimestre de embarazo. Y si hay hemorragias en este tercer trimestre, entonces puede ser un criterio bastante importante para desembarazar a la mamá, para terminar este embarazo. Ya terminamos placenta y mesodermo extraembrionario. Creo que, bueno, vamos casi una horita. Espero que les quede claro, y si no, tanto pues, los que están viendo ahora como los que están viendo grabado, me pueden escribir si tienen cualquier duda al respecto. Ahora vamos a socializar los documentos de interés que les subí. Los pueden leer, o sea, tranquis, ahí esperen. Pero para que tengan en cuenta, están subidos en la carpeta de, ya, ahí es biomédicas, genética y desarrollo. Acá van a encontrar, por un lado, bueno, la presentación de hoy, ya se la subí. Por otro lado, las recomendaciones para los RAES. Entonces acá, síndrome de Down, recomendaciones. Les puse las recomendaciones para RAE de embriología, RAE de genética 1 y RAE de genética 2. En embriología, eso es fundamental, establecer estas causas de síndrome de Down. Para genética 1, tengan o no tengan asignado este RAE, y se los puse en negrilla, pero se los digo acá, y les voy a decir también como por WhatsApp, tienen que ver el video, porque las preguntas son del video, entonces es lo que más les puede servir. También les dejé un artículo que les puede servir para el RAE, y en esencia hay que establecer diagnóstico prenatal, diagnóstico postnatal. En el diagnóstico prenatal tenemos el no invasivo, que es el tamizaje, y el invasivo, que es la confirmación para hacer verdaderamente el diagnóstico. En genética 2, les dejé estos artículos que les pueden servir, especialmente este me parece muy cool, y este les puede servir como los porcentajes, las frecuencias de las manifestaciones clínicas. Si tienen cualquier duda, me dicen, como siempre. Les dejé subido uno de los artículos para genética porque el link que dejan en Mutis como que no sirve, al menos cuando yo estaba revisando no sirvió, entonces les dejé el PDF. Y, la guía de estudio de estaciones. Está en la carpeta de recursos, acá tienen glosario de términos de embriología, glosario de términos de genética,
Se los había compartido al inicio del semestre, pero les siguen sirviendo. Tenemos también el material de preparación de las clases, que les recomiendo mucho que lo usen para preparar y no llegar perdidos a las clases. Hay varias cositas. Y también tenemos la guía de estudio para el examen de estaciones. Les dejé, pues en esencia, los consejos que les estaba diciendo más tempranito, pero desglosados. Entonces, cada uno de los temas que se les van a preguntar y lo que yo considero que tienen que tener claro. Está en formato checklist para que puedan como chulearlo y ya lo tienen claro. Y si tienen dudas, me pueden decir. Eso fue todo por la tutoría, chicos. Muchas gracias. Gracias. Con gusto. Gracias. Chao, tengan buen fin de. Gracias.